En primer lugar, quiero presentar al señor Martín Miguel Güemes Arruabarrena, escritor, periodista y gestor cultural, ensayista y divulgador histórico. Conferencista en nuestro país, en Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Articulista en seminarios, en mensuarios y diarios de Salta y el norte argentino. Académico de números del Instituto Güemesiano de Salta, académico correspondiente de la Sociedad de Geografía de Historia de Tarija, Potosí y Sucre. Secretario de la Comisión Provincial del Bicentenario de la provincia de Salta. Durante 21 años condujo el programa radial en varias FM de la provincia de Salta. Miembro integrante de la Comisión Directiva del Círculo del Poncho. Presidente y fundador de la Orden del Poncho. Presidente y fundador del Centro de Estudio Dr. Indalecio Gómez. Del Instituto Güemesiano de Salta ha participado en comisiones ocupando diversos cargos. Profesor a cargo de la Cátedra Abierta General Martín Miguel de Güemes en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Salta. Secretario de la Comisión Provincial Década de Bicentenario 2006-2016 de la provincia de Salta. Asesor de la Cámara de Diputados de la Nación. Ha publicado numerosos ensayos y libros. El señor Jorge Sáenz, capitán de fragata de Infantería Marina retirado, oficial de Estado Mayor y Planeamiento Militar Conjunto, licenciado en Ciencias en Sistemas Navales, técnico en Relaciones Públicas y Periodismo, escritor, expositor y académico correspondiente de la Academia de Salta, Academia Güemesiana de Salta, perdón. Autor de 6 libros de literatura, de obras técnicas y 2 sobre la Guerra de Malvinas. Varias de estas obras se encuentran en la biblioteca del Centro Naval. Oficial graduado del curso básico y avanzado de armas y explosivos dado por la Agencia Policial de Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido experto y es experto en armas. Fue delegado a las reuniones del Mercosur y a la Asamblea de Naciones Unidas en Vietnam. Experto tirador y entrenador mental del tiro de equipo de paracaidismo de Pentathlon militar de la Marina de Brasil, luego subcampeón mundial de Beijing 1998. Ocupó la jefatura de varios departamentos en el RENAR y fue subsecretario de Seguridad de la provincia de Salta. A continuación, señores, es un honor, les queremos agradecer la presencia y para nosotros un gusto escucharlo. Lo escuchamos con atención. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Hace unas semanas atrás escuché acá en este mismo lugar una conferencia dada por un cosmonauta ruso que lucía acá medallas de héroe de la Unión Soviética y además hablaba en ruso. El problema era que no lo escuchaba bien en ruso, además no lo sé,
pero el traductor tampoco la entendía. Así que no la pasé muy bien, evidentemente, en esas casi 2 horas de conferencia. Cuando le pedí un autógrafo en un libro ruso que hablaba de los cosmonautas, no me miraba, no me contestaba. Entonces el traductor me dice, no habla inglés. Eso sí me llamó la atención, ¿no? Que un cosmonauta no hable inglés, no sé si leía, lo cual no nos defrauda, ¿no? Porque era un héroe realmente, estuvo 8 meses paseando afuera de nuestro planeta, este señor cosmonauta. Por eso pregunto siempre si me escuchan bien, porque no hay cosa más fea que no escuchar, y lo digo por experiencia propia. Me siento muy halagado de estar acá otra vez, y sobre todo acompañado del señor Martín Miguel Güemes Arruabarrena, que es la persona con quien formamos un equipo. Hemos dado conferencias en Tartagal, en la ciudad de Salta, en Dolores recientemente, en la Escuela de Guerra Naval, en varios lugares, y en este momento me siento muy honrado por estar acá y por estar acompañado de Martín, porque es la persona que más conoce sobre la gesta güemesiana y en particular el general Güemes. Es todo un privilegio para nosotros. Quizás vas a hablar sobre el origen de Güemes y todo eso. Perfecto. Entonces voy a obviar una primera parte y voy a hablar sobre Güemes, el hombre. Acá traje un documento importantísimo. Es el volumen 1 de 12 volúmenes, más o menos 6.000 páginas, donde los historiadores salteños, se llama Güemes Documentado, está en internet, se busca Güemes Documentado, están los 12 tomos, donde podemos consultar los historiadores miles de documentos. Esto no tiene una redacción, sino que hace algún comentario sobre algún documento. Son todos documentos. Y esto es valiosísimo. Todo lo que voy a expresar está basado en una documentación fehaciente. Los descendientes de Güemes fueron los que hicieron esto durante un trabajo de casi un siglo. El último de los cuales fue el doctor Güemes, que posiblemente te refieras, ¿no? Dado que lo conoció acá Martín. De esta documentación, Güemes no redactó sus memorias, no tuvo tiempo. Combatió toda su vida y falleció en una emboscada a los 36 años en Salta. ¿Y por qué una emboscada? Para eliminar a un gran militar como lo fue. Güemes es el único general que no perdió ninguna batalla. Es el único general que falleció por bala enemiga en esa emboscada. Y además ha demostrado a lo largo de su vida aspectos que surgen de esta documentación, donde se puede evaluar el carácter, la iniciativa y demás. Fue una persona extremadamente patriota, muy honesto y además absolutamente desinteresado, siendo un hombre además de buena cuna, de fortuna, y además con una educación privilegiada. Güemes es un militar de carrera, ingresó en 1799 como cadete a un regimiento español instalado en Buenos Aires que se llamaba Regimiento Fijo de Buenos Aires. Hizo toda una trayectoria como cadete, regresó a Buenos Aires después de las invasiones inglesas como subteniente. Y una de las características que tenía el prócer era que lo que ahora llaman modernamente capaz de ejercer una prognosis, esto es, el conocimiento a futuro, como un diagnóstico, de los factores de la situación militar que vivía. Tenía una velocidad mental tremenda para interpretar la situación y saber qué hacer. Y eso, lamentablemente, siendo un joven teniente, un capitán, a veces no es bien interpretado por sus superiores, como le pasó en la expedición auxiliadora que ordenó la primera junta al Alto Perú, donde fue subordinado del coronel González Balcarce. Y cuando él, que es el instrumento que generó el triunfo en la batalla de Suipacha, la primera batalla que ganó la Revolución de Buenos Aires, Güemes insistía en lo que hoy es dogma militar,
tenemos una batalla ganada, explotemos el éxito. Y no, estuvieron 5 meses divagando, diría, y la tropa se iba indisciplinando, Güemes lo urgía, y eso le costó retirarse del ejército. Lo sacaron del ejército, pese a tener los laureles de una batalla ganada. En ese momento, Güemes era capitán, nada más, y no fue interpretado por sus superiores. ¿Quiénes interpretaron esa dinámica de Güemes? 2 generales nuestros. Uno fue Juan Martín de Pueyrredón. Acá tenemos el gusto de tener un descendiente de Pueyrredón, ¿es así? Muy bien. Uno fue Juan Martín de Pueyrredón y el otro fue el general San Martín. Confiaban ciegamente en él y le daban órdenes tipo misión. Usted arregle este tema, y lo dejaban. Los demás estaban encima. Él no podía desarrollar su iniciativa. Fue así que pasaron los años, vino a hacerse cargo, después del desastre en la batalla de Huaqui, vino a hacerse cargo el general Belgrano. Mientras tanto, en el Alto Perú, había habido una revolución el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, que tuvo un cimbronazo, un eco en nuestra revolución del 25 de mayo de 1810. El general Goyeneche sofocó esa revolución sangrientamente y a partir de ese momento es que la primera junta ordena esa expedición que fracasó en la batalla de Huaqui. El general Abascal, virrey de Lima, apreció que era el momento oportuno, porque era un gran estratega y, por lo que yo sé, el mejor general que envió España a América. El general José de Abascal y Sousa, virrey de Lima, dijo: es la oportunidad para atacar Buenos Aires, dado que el ejército fue destruido en Huaqui, en coordinación con Montevideo, donde había un ejército importante de 5.000 hombres y una flota también importante. Estableció los planes y es así que cuando Belgrano toma el mando, luego de crear la bandera el 27 de febrero de 1812, la instalación de las baterías, recibe orden de ir a Tucumán para relevar a Juan Martín de Pueyrredón, que había tomado el mando de un ejército indisciplinado, desmoralizado y disperso. Llega a Belgrano, prepara esas unidades. La orden que le dio el triunvirato en este caso era bastante difícil de interpretar, porque decía: si el enemigo ataca, usted replieguese. Y se repliega hasta Córdoba. Pero eso sí, tiene que mantener el honor del regimiento en alto. No se entiende cómo una unidad que se repliega puede mantener el honor en alto, pero esa fue la orden que recibió Belgrano. Avanza hasta Salta, las avanzadas llegaron después a Jujuy, y en Jujuy lanza la vanguardia hasta Humahuaca. Efectivamente, el plan de Abascal estaba en funcionamiento y comienza el avance de la vanguardia del general Goyeneche, ese hombre tan sanguinario. Y cuando comienza el avance, Belgrano se repliega y ahí sucede el famoso éxodo jujeño, porque el triunvirato ordenó que deje todo en tierra arrasada, sin nada que pueda servir al ejército desde el punto de vista logístico. Pero de pronto decide oponerse en Salta, en Tucumán, y el 24 de septiembre de 1812 gana a esa vanguardia. Pío Tristán era el español, en realidad americano, pero al servicio de España, le gana la batalla de Tucumán. Mientras tanto, se produce un desembarco en San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, porque el convento San Carlos, ubicado en San Lorenzo, iba a ser el cuartel, el futuro cuartel de la unión de las fuerzas de Montevideo con las de Lima. Pasó lo que ya sabemos. Qué cosa extraña.
Ese ejército, ese pequeño regimiento, más que ejército, con 11 barcos que llegó a esa zona, fondeó en la Villa del Rosario el día 31 de enero. El día 1 de febrero fondeó frente a San Carlos, estamos hablando de San Lorenzo, fondeó frente a San Carlos y desembarca un grupo de españoles, 30, 40 hombres, entran en el convento, están varias horas y luego se retiran. Día 1, no desembarcaron más. 2 de febrero, no desembarcaron más. Y en la madrugada del 3 de febrero de 1813, desembarcan con gran ostentación, con bandera y banda. 320 hombres formados en 2 columnas, 2 cañones, en dirección del convento. Llama la atención que no hayan mandado exploración para ver si había alguna novedad y nada. Y eso permitió al coronel San Martín, que había llegado justo la noche anterior, digamos, si el día D era el 3 de febrero, llegó D-1, a eso de las 10 de la noche, se encuentra con un inglés. Siempre los ingleses estaban detrás de esto. Se encuentra con un inglés, John Parrish Robertson, que estaba en una posta descansando, era comerciante, rumbo a Asunción. Se conocían y le dicen: acompáñeme, mañana van a desembarcar los godos. Son doble en número, él llevaba más o menos 2 escuadrones de 150 hombres. Y sí, desembarcaron 320. Va a haber el combate, y eso sí, tenga cuidado que si nos ganan tiene que huir por tal lugar y demás. Así que tenemos un testigo presencial, muy detallista, pero ahí quedan algunas cosas oscuras, porque el combate de San Lorenzo, según la historia, en los libros que podemos encontrar, fue un desembarco para apoderarse de los bienes que había supuestamente en ese convento, cuando en realidad formó parte de un plan de operaciones sumamente importante. El combate duró 15 minutos, hubo 40 fallecidos del lado español, 14 del lado de los granaderos, y pocos días después, el 20 de febrero, la batalla de Salta termina con el proyecto de Viera Bascal en un fracaso. Es así que Goyeneche, muy espantado por esa serie de fracasos, pide el relevo, se va y vuelve a España. A todo esto, en España sucedieron una serie de hechos muy importantes. Ustedes saben que Napoleón, que dominaba Europa, quería invadir Inglaterra, por lo cual dispuso de 3.000 y 300.000 hombres y necesitaba dominar el mar. Es así que se produce, junto con su aliado Carlos IV de España, se produce la famosa batalla de Trafalgar, que fue el triunfo del almirante Nelson en octubre de 1805. Y debido a eso, Napoleón pierde la oportunidad de invadir Inglaterra y entonces, como represalia, bloquea el acceso de mercaderías británicas a Europa. Y no obedece Portugal, el reino de Portugal. Entonces decide invadir Portugal. Eso ocurre en 1808, la familia real, el ejército, el tesoro real, viaja hasta Río de Janeiro, donde se establece como reinado, y además de eso, de invadir Portugal, tomar Lisboa, Napoleón con 100.000 hombres copa todos los puntos estratégicos de España, de la frontera de Madrid, y cita a los reyes Carlos IV, Fernando VII y al gobierno español a una reunión en Francia, donde terminan metiendo preso a Carlos IV y a Fernando VII, y nombra a un hermano de José I, rey de España, sin tener ningún derecho. Esto provocó de alguna manera la rebelión en las colonias. Estamos hablando de 1808. La guerra que surgió en España duró de 1808 a 1814, y cuando regresa Fernando VII a hacerse cargo del reinado, una de las medidas que tuvo que tomar fue recuperar las colonias.
En consecuencia, dispuso de una expedición muy importante que iba a enviar al Río de la Plata para esa recuperación. Hay versiones de 14.000 hombres, 15.000 hombres, pero eran 60 buques apoyados por buques de línea que a último momento, con el almirante Brown, aniquiló la flota española un 17 de mayo de 1814. Esa expedición, en vez de venir al Río de la Plata, ya no contaba con un apoyo importantísimo, como era Montevideo, se desvía a Venezuela. Hubo muchas deserciones y protestas en el ejército porque llevaban muchos años de guerra y no querían iniciar una guerra más en el ultramar. En consecuencia, decide enviar, en vez de otra expedición, a un mariscal de campo, José de la Serna y Hinojosa, que en el año 16 zarpó vía Cabo de Hornos con destino al Perú. Esa iniciativa de Fernando VII, o del gobierno de Fernando VII, hizo que llegara un mariscal que iba a tener las fuerzas, parte de las fuerzas de Morillo, que habían triunfado sobre las fuerzas francesas, que habían triunfado sobre las fuerzas de Bolívar, en un tercio de su total, unos 1.500 hombres, y el resto de las tropas americanas realistas habían vencido en Huaqui, en Vilcapugio, a Yohuma, a Belgrano, y finalmente rondó en Sipe. Ese era el nivel del ejército con el cual tenía que enfrentarse Güemes. Una élite perfectamente adiestrados. ¿Qué tenía él? Los gauchos. Tenía también algunas unidades de línea, una de las cuales fue el regimiento de Infernales, que lo creó antes del desastre de Sipe de Rondó, porque sabía que iba a perder esa batalla. Tenía también granaderos a caballo, ¿no?, de San Martín, y tenía húsares, que eran unidades de línea. Es decir, que el ejército de Güemes se componía tanto de milicias voluntarias, por eso no tenía desertores, el que no quería seguir se iba. Y esa era la gran ventaja que tenía, porque eran patriotas voluntarios que defendían su terruño. Tengo que entrar acá en un tema que son las tácticas de Güemes. ¿Cuál era el misterio por el cual Güemes era invencible? Güemes estaba adelantado a las tácticas de la época, cuyo estándar era el combate frontal, la batalla campal, tipo de batalla de Salta, tipo de batalla de Tucumán o cualquiera de las batallas europeas napoleónicas. Güemes implementó una guerra que estaba en los reglamentos españoles escritas, que se llama guerra de recursos o bien guerra de montaña, que tiene características propias y la utilizó en un medio apto. Los fusiles de esa época, en realidad se llaman mosquetes, pero en todos los escritos figuran como fusiles, incluso de época. Los fusiles de esa época eran fusiles que funcionaban a chispa. Esto es, con un elemento que producía una chispa, se quemaba un pólvora y se introducía en la recámara y salía el disparo. Esos fusiles tenían una posibilidad de apuntar con puntería, es decir, disparar con puntería a solamente 50 metros. Y es por eso que en las películas que vemos, que es lo más gráfico que podemos tener, en las batallas campales, vemos las líneas que se van enfrentando y se fusilan entre sí, tiran como un escopetazo generalizado para poder pegarle algo, porque solamente disparaba a 50 metros. Los fusiles tenían 1,50 m de largo. Además tenían una bayoneta de 50 centímetros, lo cual completaba 2 metros. Como se tomaba casi del medio el fusil, la distancia al enemigo era muy corta. ¿Cómo podían ellos, con esa arma, oponerse a una lanza de 4 metros, a un caballo a toda carrera, a un sable que prácticamente los degollaba? Era impracticable. Además, la táctica güemesiana era amagar por acá. Los españoles disparaban y para cargar ese fusil tardaban no menos de medio minuto, de acuerdo con su adiestramiento. Y en medio minuto, una carga de caballería
recorre por lo menos 200 metros, de manera que se encontraban con ese malón, si me permiten, y pasaban. Yo creo que Güemes inventó el Blitzkrieg, eso de la guerra relámpago, porque atacaba las columnas de marcha en forma lateral, en segundos, no tenían capacidad de reacción, la masa del ejército de 5.000 hombres no podía defenderse de 100 hombres, 100 gauchos que los atacaban, porque era un corte del camino de marcha muy rápido, con muy pocas bajas, a veces nulas bajas para los gauchos, y varios muertos y heridos. Es como si fuese una picazón, una picadura de abeja que no hace nada, pero 100 picaduras matan. Es así que cuando el mariscal de la Serna llega en septiembre del año 16 a Perú, y ahora entramos en la batalla del Valle del Lerma, cuando llega a Perú, el virrey Pezuela lo intima a que inmediatamente ataque, porque San Martín iba a cruzar la cordillera y según él creía iba a ser en enero de 1817, como lo fue, y es más, el virrey le avisó al gobernador chileno, Marcó del Pont, creo que van a atacar en enero. Era la mejor época. De la Serna era un mariscal experimentado, combatiente de la guerra contra los franceses, tenía la cruz de San Hermenegildo, que era el distintivo de esos veteranos en la península, un hombre soberbio, altanero, insubordinado, mentiroso, era mentiroso, los informes que elevaban a falsos, y arrogante, es decir, tenía todas. Y ni siquiera fue a saludar al virrey, que estaba desesperado por decirle, cuidado con Güemes. Güemes me sacó volando de Salta y Jujuy. No lo fue a ver. Y le contestaban las cartas, aparte de pedirle mucho abastecimiento y muchos medios, le decía que él iba a atacar cuando lo considere conveniente. El hecho es que atacó a fines de 1816, ya cuando San Martín estaba realmente preparándose para cruzar la cordillera, toman Yavi. Yavi es una localidad que queda al lado de La Quiaca, que en ese momento no existía. Toman Yavi y el día de Navidad toman Humahuaca y van avanzando con la vanguardia. Después vamos a verlo acá en este audiovisual, que no va a ser tan audio, porque no es compatible mi pendrive con el programa que tiene acá. Así que lo voy a explicar verbalmente. El tema es que con el avance de ese ejército de élite, cuya misión era llegar a Buenos Aires para sofocar la revolución, y estamos hablando del año de nuestra independencia, el avance de ese ejército de élite era peligrosísimo para la Argentina, la futura Argentina. Cuando culmina, por supuesto Güemes ganó esa batalla, cuando culmina, digo que es mentiroso porque perdió la mitad de su gente, casi toda la caballada, material pesado, cañones, porque no tenía ya cómo escaparse de la persecución de los gauchos. Cuando culmina y llega a su cuartel allá en el Alto Perú, envía una carta al virrey Pezuela, que había reemplazado a Bascal, y le dice que se retiró porque sus efectivos no eran suficientes para continuar el avance. Claro, los había perdido. Y además que de paso, llegando ya al Alto Perú, había recolectado 10.000 cabezas de ganado. En realidad, y esto está certificado, no tenían que comer y se alimentaban de guanacos y llamas. Y salvo el mariscal con su estado mayor, el resto llegó a pie de regreso. Fue una paliza fenomenal. El mariscal de la Serna tenía un desprecio muy grande por los americanos que no habían combatido en Europa y lo demostraba. Y quiso sobornar a Güemes, una de las 3 veces que quisieron sobornarlo. Y quisiera leer acá la respuesta al general
que le hizo la oferta. ¿Qué oferta? Le ofreció vivir en España, tener el título de Grande de España, un título nobiliario y además asegurada su vivienda y la crianza y educación de sus hijos en España. Y además, un detalle, 1 millón de pesos. San Martín solicitó al gobierno 500.000 para la campaña de los Andes y Chile. Le ofrecían a Güemes 1 millón de pesos. ¿Qué es 1 millón de pesos? La fragata Hércules, que era un buque ruso después artillado, costó 25.000 pesos, más los accesorios y demás. Es decir, que Güemes podría haber tenido una flota de fragatas de 33 buques, más o menos. Eso era el disparate que le habían ofrecido. ¿Y qué contestó Güemes? Al leer su carta del 19 del Corriente, porque esto era por escrito, fíjense la delicadeza de sus palabras y la firmeza de sus palabras que revela su educación. Al leer su carta del 19 del Corriente, formé la idea de no contestarla para que mi silencio acreditara mi justa indignación. Pero como no me animan sentimientos honrados, diré a usted que desde ahora, para siempre, renuncio y detesto ese decantado bien que desea proporcionarme. No quiero favores con perjuicio para mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Que vengan esos regimientos y vengan también cuantos monstruos abortó la España con su rey Fernando a la cabeza. A nada temo, porque he jurado defender la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero, que sufrí por segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. ¿Qué más quiere que le diga? Adopte usted la guerra que más le acomode para nuestra destrucción, pero tema, y mucho, la mía. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos únicamente espero a usted, a su ejército y a cuantos manda España. Creo que entendió el general Olañita lo que quería decir Güemes. Vamos a continuación a hacer una recopilación de todo esto, más un agregado que es la batalla de Valle Lerma en sí mismo. Escribí un libro al respecto hace 10 años y cuando se presentó, editado por la Secretaría de Seguridad en el año 2007 en Salta, se presentó con 5 libros más, estaba lleno de gente, a mí me tocó último hablar y dije que la batalla del Valle de Lerma había sido la más importante en nuestro territorio. Después de exponer, me bajé así y se presentó un señor que se plantó frente a mí, me mira y me dice, sí, fue la batalla más importante en territorio argentino. Me extiende la mano y me dice Martín Güemes. Yo casi me muero porque era lo que faltaba. ¿Te acuerdas de ese piso? Bueno, y acá lo tenemos a Martín, muy amigos, somos muy amigos por cierto, y además con pinches para este tipo de actividad. Vamos a ver ahora el desarrollo de la batalla de Lerma, remontándose un poquito a lo que hablamos de Napoleón y demás. Esto debería funcionar con sonido, etcétera, pero voy a hablar mientras tanto. ¿Recuerdan la invasión de Portugal? Esta invitación a ir a Bayona fue una trampa de Napoleón para meter preso al rey y a su hijo. Esto favoreció nuestra revolución. El ocaso de Napoleón está vinculado con la invasión a Rusia, que fue un desastre.
Esta es la expedición Morillo. Sobre todo Lima. Buenos Aires estaba sitiado por mar, no por tierra. Montevideo por tierra, no por mar. El primero que cierre ganaba. Esta es realmente una escena, ahí está el cerro de Montevideo. ...60 buques y varias fragatas, buques de línea. Los soldados querían venir a Río de la Plata porque decían que estábamos divididos. Es lo que acabo de expresar. Hay dos etapas en el avance, hasta Jujuy y hasta Salta. La fragata en la que venía de la Serna se llamaba Venganza, un nombre muy adecuado para esta campaña. Estos factores son muy importantes. Chile en manos españolas, Belgrano en Tucumán y Güemes a cargo de la defensa más al norte. Vamos a ver un mapa a continuación para ubicarnos mejor. Marchieghi era cuñado de Olañeta. Fíjense las fechas, por favor. Orán fue tomado el 14 de enero, pero ya Olañeta en Jujuy estaba desde el 6 de enero y estaba muy preocupado, lo tuvo que ir a buscar. Estos son los combates que se concretaron durante el avance del ejército real desde Yavi hacia el sur. Marchieghi perdió durante el avance a Salta la mitad de sus efectivos debido a la acción de las milicias gauchas.
La Caldera es una localidad que está a 20 kilómetros de Salta, más o menos al norte. Salta es ocupada el día 4 de... el día... Los que estuvieron en Salta deben reconocer este lugar. Es el monasterio, un monasterio que existe en pleno centro. Este es otro edificio también existente donde estuvo Belgrano en su momento. ¿Qué tipo de combate realizaba Belgrano, que tenía tanto éxito? Güemes, que tenía tanto éxito. Acciones de velo y engaño, emboscadas, ataques con objetivo limitado, incursiones diurnas y nocturnas, ataques simultáneos por los flancos, retaguardia y por el frente, cerco y aislamiento de la ciudad de Salta, hostigamiento, combate retardante. Todo esto prácticamente en forma simultánea. Y observen esto último. Esas tácticas comenzaron a usarse a fines de ese siglo y principios del siglo XX. Esta fue la batalla de Valle Lerma, que comenzó en Salta, terminó en Salta con el repliegue el día 4 de mayo, en dirección de los cuarteles en Tupiza. Hubo una intensísima actividad durante ese periodo, donde hubo hasta golpes de mano, emboscadas, ataques y demás. El ejército real, que iba a llegar a Buenos Aires en mayo se retiró nuevamente a sus cuarteles, completamente derrotado, en un estado verdaderamente desastroso, que es muy disimulado por los historiadores españoles y por los memoristas españoles, porque realmente fue un triunfo fantástico. Pido disculpas por no tener sonido, porque no se imagina el tiroteo que había acá y las marchas de los caballos y demás, cosa que lamento no poder mostrarlo. Pero hasta se sentía olor a pólvora incluso por los cañonazos y demás. Bueno, hasta acá llego y vamos a seguir ahora con Martín. Gracias. Siempre me toca bailar con la más fea, hablando después de Jorge, ¿no? Porque la verdad que tiene un conocimiento de táctica militar, de todas las estrategias. Yo aprendí muchísimo en su libro 1817, La batalla del Valle de Lerda, que se lo recomiendo. Y otro libro que él no menciona, pero que son los corsarios de Güemes. Que Güemes había utilizado una táctica militar, de alguna manera marina, ¿no? Pero bueno, antes que eso... Después le podemos pedir que nos explique un poquito eso, puede ser muy interesante. Yo quiero agradecer al Círculo Naval la posibilidad que me ha dado de estar acá, también al movimiento sanmartiniano, muy acorde, por cierto, porque estamos en el marco del bicentenario de la batalla de Maipú. En Salta tuvimos un mes con la comisión del bicentenario, dando charlas en escuelas, colegios, y hemos hecho varias conferencias y presentaciones de libros con motivo justamente del bicentenario de la batalla de Maipú. Agradecerle a mis amigos de la Asociación Fundadores de la Patria, a Marcelo y al coronel Fratine, que están acá. A los húsares de Purredón, que me llamaron también, que querían venir y que estoy muy gustoso que estén acá, porque Güemes tuvo adiestramiento con los húsares de Purredón. A mi amigo Vilte, un gaucho salteño, que hoy no está de gaucho, así que va a estar castigado por un buen tiempo. Acá el traje de honor para los salteños es el traje de gaucho. Es una cosa que lo sentimos profundamente. Y tengo el gustazo que se vino desde Francia a escuchar la conferencia mi amigo Bengolea, Jorge Bengolea, que está acá también y que para mí es un gustazo. Y bueno, a los que no nombre, agradecerles la presencia realmente. Hoy es el día de la Fundación de Salta. Y la conferencia que yo voy a dar va a estar relacionado con la Fundación de Salta. Porque la conferencia es el plan combinado de San Martín y Güemes a la luz de los documentos del archivo Güemes, que han sido editados el 25% en estos 12 tomos del Güemes documentado. Les digo que tiene que ver porque ya Atilio Cornejo
un gran historiador güemesiano, decía: la ubicación geográfica determina funciones históricas en los pueblos. No es el azar tampoco el origen de sus fundaciones, ni el capricho de sus fundadores. Por ello, Salta fue algo más que la obra del licenciado Hernando de Lerma el 16 de abril de 1582, pues el docto y audaz conquistador cumplió un plan ya trazado por el virrey del Perú, don Francisco de Toledo, en la América Española y en lo que más adelante se llamaría el Virreinato del Río de la Plata. Salta no se fundó, en consecuencia, como frontera, sino como centro. No fue extremidad, sino corazón. Frontera sí, como militarmente hablando de la patria, siglos después naciente con el brazo pujante de sus gauchos legendarios, decía Atilio Cornejo. Y Salta tuvo una gran relación, y lo digo porque yo tuve una cierta vocación marina, lamentablemente no ingresé porque siempre tuve una asignatura pendiente de haber sido marino, ¿no? Lo confieso, no sabía, porque yo creo que no te dije nunca. Y aquí conocí a un salteño que me llamó, siendo yo director de la Casa de Salta en Buenos Aires. Yo había escrito un artículo sobre Güemes, un artículo medio pomposo de alguna manera, típico de la juventud. Martín Miguel de Güemes, libertador de América, le puse yo, pero era para llamar la atención, ¿no? De alguna manera, y tenía razón. A la larga me fui dando cuenta que tenía mucho que ver con eso. Y cuando me llama mi secretaria me dice, lo llama el general Leal, Jorge Leal, y me invita a almorzar al Círculo Naval. Aquí lo conocí a Leal. Empezó diciéndome, y les cuento esto porque es muy importante, porque murió hace poquito el general Leal. Me dice: Güemes, yo nací en la finca Las Carreras, en Rosario de la Frontera. Cuando me dijo Rosario de la Frontera, a mí ya se me iluminó los ojos, me empezó a latir fuerte el corazón, porque ahí nació mi abuelo, ahí vivió mi bisabuelo, y mi tatarabuelo, el hijo del general Güemes. Tenían una finca que se llamaba Bando, ahí vivieron los Puch, que le alimentaban el ejército a Belgrano y a Güemes y a San Martín. Y me dice, en la finca Las Carreras, que era de los Güemes. Y por eso yo soy muy güemesiano, me dice. Yo ya había leído en la revista Toda esa historia El camino hacia el Polo Sur del general Leal, el año 64, si no me equivoco, 65 64. Y me dice, y usted sabe que cuando yo llegué, creo que 1700 kilómetros hizo, en la Antártida, en el extremo de la Antártida está el refugio Güemes. Fundó el refugio Güemes y otro que se llama Esperanza. Fíjese, yo digo que no hay casualidades. Es un símbolo lo que hizo Leal. Una marcha al sur, a la Antártida, al bien codiciado en este tiempo, porque es un bien codiciado por potencias exógenas a la nacionalidad que incluso usurpan nuestro territorio. Ese refugio Güemes es un refugio para la patria. Y el otro refugio es esperanza. La patria tiene que tener esperanza. Yo cuando le doy las conferencias en las clases a los chicos, les digo, lo que se ha perdido en este país es el espíritu de patria. Ha decaído el espíritu de patria en nuestro país. Por eso hay que salir a los caminos a declamarlo, a declamar un espíritu de corazón abierto, pero de amplitud, de integración, pero de patria grande. ¿Qué es lo que fue Güemes? Porque ingresó a los 13 años como alférez y murió de 36 años como general en jefe del ejército de vanguardia sobre el Alto Perú, habiendo ascendido en el campo de batalla todos los grados militares. Tengo una carpeta hecha por un primo mío, Guillermo Solá, con todos los grados militares ganados por Güemes. No fue un guerrillero genial, fue un militar de carrera. Y el único general de la independencia que murió en combate. Tendríamos que estar sumamente orgullosos y lo tenían que saber todos los argentinos. Sin embargo, no se conoce.
El otro tema que me une a este círculo naval es que la Marina la fundó un salteño, Francisco de Gurruchaga. Había dos casas poderosas en Salta, porque Salta era centro en ese momento. Para que nos ubiquemos, el virreinato del Río de la Plata abarcaba la Argentina, el Uruguay, el Paraguay, Bolivia, y se había separado el virreinato por una razón militar que la impuso el virrey Ceballos, que no goza de buena prensa, pero que fue un virrey militar que creó el virreinato como una gran defensa de la América hispana, para protegerse de las invasiones lusitanas y de las incursiones británicas, de la piratería y corsarios británicos. Por eso se crea el virreinato del Río de la Plata. Y Francisco de Gurruchaga era una de las familias que tenía comercio con Europa, una casa riquísima. Armó 2 flotas con su dinero, porque en ese momento, cuando se fundó nuestra patria, los próceres de la patria fueron próceres porque no le sacaron al Estado, no asumían funciones para robar, asumían funciones para dar, y quedó pobre Gurruchaga después de toda la guerra de independencia. Era tataranieto de Atilio Cornejo. Tataranieto era Atilio Cornejo de Gurruchaga. Ceballos tenía mucha relación con Güemes, porque los Ceballos eran de Avionzo, Valle de Carriedo, montañas de Burgos, Santander, de donde vino el padre de Güemes. Y Güemes tuvo en su ministerio de gobierno al hijo de Ceballos. Y el hijo de Ceballos, el único informe que conozco geopolítico, que lo encontré en la revista Estrategia del general Guglielmelli, es un informe geopolítico del doctor Miguel de Lastarria del año 1816. ¿A quién se lo dedica? Al hijo de Ceballos, a Pedro Antonio de Ceballos, porque dice que es el hombre que más conoce estrategia en ese tiempo. Es el hombre que tenía Güemes al lado. O sea que Güemes sabía de la geopolítica porque tenía un hombre entendido en geopolítica. No era al tuntún lo que hacía. Por eso hay una leyenda que esconde la realidad sobre Güemes. El guerrillero genial para tapar al militar. Hoy más todavía le dan manija al guerrillero genial. Porque en otra época los militares le daban. Hay trabajos hechos por militares sobre la genialidad guerrillera de Güemes. No solamente en la Argentina. También en Yugoslavia y también en Inglaterra se estudiaba las tácticas militares de Güemes. Pero no se había entendido que no era simplemente guerrilla, sino, como dice bien mi amigo Jorge, que conoce el tema, guerra de recursos de montaña y de milicias gauchas, no montoneras, milicias organizadas militarmente. Por eso Güemes llegó a tener un ejército de casi 6.000 hombres. Y ese ejército de 6.000 hombres con tropas perfectamente organizadas fundamentalmente en caballería, pero con una genialidad, porque al cuerpo de élite de él, que eran los infernales, que eran 400 hombres, era caballería e infantería al mismo tiempo. Los había entrenado para las dos cosas, para hacer lo que dice. Y dragones, los dragones también. Entonces, ese ejército de 6.000 hombres se ocultó durante mucho tiempo en la historiografía argentina. El estado de resultado de las fuerzas de Güemes estaba en el archivo Mitre, o sea que Mitre lo conocía. Nos vamos ubicando de que el día de Salta tiene que ver con una geopolítica, tiene que ver con la Marina también, porque es el Atlántico, pero tiene que ver también con el Pacífico, porque Salta siempre tuvo un horizonte de sal hacia el Pacífico. No olvidemos que la economía del siglo XVIII y XVII en el norte argentino estaba alrededor del Cerro de Plata de Potosí, que había sido la gran revolución del virrey Toledo
Cuando llegó a América, el virrey Toledo era un funcionario como deben ser los funcionarios. Nuestros funcionarios generalmente asumen, se encierran en un escritorio y de vez en cuando van a las provincias a ver qué pasa, hacen un poco de política y vuelven rápidamente en el avión y no conocen nada de lo que pasa en cada provincia. Pero el virrey Toledo recorrió durante 4 años, cuando subió como virrey, en esos tiempos que había que ir a caballo, pueblo por pueblo de todo el virreinato del Perú, que abarcaba también la zona del Alto Perú. Y ahí se dio cuenta que la minería estaba en un estado de declinación porque faltaban innovaciones tecnológicas y las hizo, y por eso se produjo la gran revolución del Potosí, más o menos en los años que se funda Salta. ¿Qué otra característica de la fundación de Salta? Que en ese momento, no olvidemos que estaba Felipe II, estaba unido Portugal con España, consecuentemente Salta estaba unida, la América estaba unida, no había el imperio lusitano. Estábamos unificados. Todas estas características geográficas, estas características históricas, estas características familiares y de relaciones, Güemes las bebió desde muy chico. Su padre era un tesorero real de la Intendencia de Salta del Tucumán, pero un hombre sumamente ilustrado. Es uno de los 100 suscriptores del Telégrafo Mercantil, por ejemplo. Y tenía una biblioteca muy interesante, hasta con libros de guerra. Consecuentemente, ese Gabriel de Güemes Montero estaba relacionado con Abionso y estaba relacionado con 2 virreyes, Güemes, que existieron en Cuba y en México. Hace poquito en Salta hemos tenido la visita de un sacerdote que nació en el pueblo de Güemes, en España, y de un Güemes, que estuve hace días, ¿no?, que viene de Abionso, y están haciendo el recorrido para unir el pueblo de Güemes en España con el pueblo de Güemes en México y con un pueblo de Güemes en Estados Unidos. Porque la Florida también tuvo que ver un pariente de los Güemes, los condes de Revillagigedo, que fundaron el pueblo de San Agustín, el primer pueblo de Estados Unidos. Todo esto que les cuento no es vanagloria familiar, es explicarles que en esa época había una concepción geopolítica. Hoy hay que estudiarla. En la familia no se enseña geopolítica. En las familias no se habla de relaciones. Se ve televisión y se introduce en el Internet. Y por eso estamos cada vez con mayor cantidad de información, pero con menor cantidad de conocimientos digeridos sobre lo que son los intereses comunes de nuestro país. En ese sentido, Güemes se educó claramente como militar y como hombre instruido, porque su maestro fue Manuel Antonio de Castro, el creador de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires, presidente del Congreso Constituyente del 19, del 26, maestro a perpetuidad de la Corte de Justicia de entonces, o sea, ministro de la Corte Suprema de ese momento, creador del primer libro de Derecho Procesal y maestro de Vélez Sarsfield. Ese era el maestro del general Güemes, que Güemes hasta sus últimos momentos le dice maestro, y siempre que hay algún conflicto lo mandan a resolver a Manuel Antonio Castro, porque Güemes lo respeta enormemente. Y por eso, Vélez Sarsfield, que lo conoció a Güemes, la primera polémica histórica que hubo alrededor de Güemes fue entre Vélez Sarsfield y Mitre, donde Vélez Sarsfield dice: usted lo llama caudillo, pero lo que usted no sabe es que un caudillo salvó a la patria en ese tiempo. Vélez Sarsfield era mayor que Mitre. Mitre nace en 1921, en la muerte de Güemes. En cambio, Vélez Sarsfield tenía 20 años cuando vivía Güemes, y él leía en la Gaceta de Buenos Aires todos los combates que libraba Güemes salvando a la patria en ese tiempo. 170 combates, así como los 40 que relató hoy Jorge, tenemos registrado en el archivo de Jujuy, y en la historia argentina a veces lo minimizan. 170 combates de San Lorenzo, algunos más grandes que San Lorenzo. ¿Por qué Mitre minimizó el plan sanmartiniano? La polémica con Vélez Sarsfield fue después del libro de Belgrano, donde Vélez Sarsfield se enojó
porque Mitre dijo que cuando Belgrano fue al norte en 1812, se encontró que el norte no los quería. Es decir, quería más a los españoles que a ellos. A ellos se refería a los porteños. No estoy atacando a los porteños, a los porteños digo. Se identificaba claramente. En realidad, Vélez Sarsfield, que era cordobés, le dice, no, lo que pasó es que hicieron muchas cosas complicadas en la primera expedición y consecuentemente la gente estaba con bronca. Pero enseguida, se pusieron del lado de la revolución de vuelta, porque Belgrano hizo un manifiesto para el éxodo jujeño tremendo, pero a los días ya se estaba combatiendo en Río Piedras, en Salta, y a los días se estaba combatiendo en Camposanto, y ya se levantaron en Tucumán y se levantaron en Salta. O sea que no era, como decía Mitre, que había bajado el nivel. El pueblo lo obligó a Belgrano a plantarse en Tucumán. El pueblo le dijo, y los oficiales, por supuesto, porque no hay pueblos sin oficiales, que tenían que combatir. Yo tengo una carta que fue la que me inició en el estudio de Güemes, que la encontré entre unos papeles que tenía mi padre, que no le daba mucha importancia a estas cosas, una carta de la Junta de Numismática Americana del año 1894. La Junta de Numismática Americana es el antecedente de la Academia Nacional de la Historia. Esta carta se la dirigieron a mi bisabuelo, Martín Miguel Güemes Castro, que era el nieto mayor del general Güemes. Y le dice, la firman Marcó del Pon, la firma Peña, la firma Carranza y la firma Mitre. Y dice, en el aniversario 78 del trágico fin del glorioso defensor de Salta, general Martín Miguel de Güemes, esta Junta de Numismática ha considerado hacer un merecido homenaje a su memoria, mandando acuñar la adjunta medalla, que la teníamos en mi casa, que conmemorando las hazañas de la era inolvidable de nuestra independencia. Reconociendo en usted a uno de sus dignos descendientes de aquel patriota, sírvase recibirla porque se acercan días de reconocimiento y de justicia para los que como su ilustre antepasado nos dieron una patria libre e independiente. Se acercan días de reconocimiento. Reconoce, ya había escrito el Belgrano y había escrito el San Martín, que había habido injusticia con Güemes. Por eso, nuestra familia no se quedó en la aportación del apellido, sino que buscó reivindicar el lugar que había ocupado realmente Güemes en la Guerra de Independencia. Y comenzó Domingo Güemes Castro, hermano de mi tatarabuelo, recopilando los papeles que el doctor Joseph Redhat, un médico escocés que guardaba todo, había recopilado de las cartas que recibía Güemes de todos los próceres de aquel tiempo, de Purredón, de San Martín, de Belgrano, un montón de cartas. Y esas cartas, Domingo Güemes tuvo, yo digo, la ingenuidad de prestárselas a Vicente Fidel López. Como Vicente Fidel López estaban en la construcción de un país en ese momento, hay que entenderlo, que tenía eje en el Río de la Plata, ocultó un montón de cartas y se perdieron otras tantas. Sobre todo las cartas de la relación Güemes-San Martín. Cuando se pierden esas cartas, Luis Güemes, Ramos Mejía, abogado, medalla de oro de la Facultad de Derecho, un hombre rico, dedicó su vida a reivindicar la figura de Tupac, buscando documentos. Yo lo conocí y lo frecuenté durante casi 5 años. Mientras iba al Colegio San Agustín, me perdía la vuelta, ¿te acordás? Vivía mi tío Luis, y ahí a las 7 nos sentábamos y me contaba historias, pero me contaba, porque era una época muy convulsionada, los años 70. Entonces él quería saber qué pensábamos los jóvenes. Y nos iba instruyendo, y lo primero que nos instruyó fue: no se dejen llevar por las ideologías. Vean lo concreto. En la historia es igual. Y entonces ese libro, parece una recopilación de documentos.
Este libro en realidad es un expediente judicial. Es la contrademanda a las cosas que decían de Güemes. Que Güemes estudió, por ejemplo, una cosa tonta, ¿no? Güemes estudió en el Colegio San Carlos, tío Luis recorrió todos los archivos del Colegio San Carlos y Güemes no figuraba. Entonces pone no figura. Y así va reconstruyendo todo. Este libro es difícil de leer porque son documentos, pero son como una contrademanda. Si uno no ha leído la demanda, no entiende la contrademanda. Es un expediente judicial, es muy difícil leerlo, porque aparte es un expediente judicial colocado, las piezas, en los lugares del crimen. Está ubicado perfectamente el contorno del conflicto. Por ejemplo, sobre Güemes, otra cosa relacionada con la Marina. Güemes tomó un barco a caballo en el Río de la Plata, en las invasiones inglesas. Fue premiado por el rey por la defensa y reconquista de Buenos Aires y anteriormente por la represión del contrabando en el puerto Las Conchas en el Río del Tigre. Ese documento está en el Regimiento V de Caballería General Güemes, fue entregado por la familia Güemes para custodio del regimiento. Pero la toma del barco Justina, no había un documento que dijera Güemes tomó el barco Justina. Pero sí, como hace todo juez penalista, va reconstruyendo, no hay ningún documento que diga el criminal es este, pero va reconstruyendo toda la escena del crimen, las piezas, y las va colocando. Y lo que hizo Luis Güemes, trabajó las tradiciones de pastor obligado, donde dice que Güemes tomó el barco Justina, trabajó lo de Oliveira César, que escribió un libro sobre las invasiones inglesas, trabajó el libro de Gillespie, que dice que hubo un fenómeno militar el 12 de agosto, que se encalló un barco Justina de 26 cañones, y al encallarse fuerzas de caballería lo tomaron, y va rescatando todo. Yo hasta llegué, Luis Güemes no había encontrado de dónde sacaba Oliveira César la definición de la batalla. Y yo la encontré. Como uno es, en Salta le dicen, no se enoje la señora porque es una palabra muy típica en Salta, le dicen culillo a aquel que busca muchas cosas, que está buscando, que es inquieto. Es un culillo, dicen en Salta, ¿no? Bueno, como yo soy medio culillo, encontré, cuando fui al Tigre, que ahí mismo, en el Museo del Tigre, desembarcaron las tropas de Liniers y que la quinta de los Oliveira César estaba en la otra cuadra. Y que ahí, en ese lugar donde desembarcan las tropas y se produce el enfrentamiento, muere Martín Miguel de Goyechea, que era primo de Güemes. Entonces Güemes conoce, los Oliveira César conocían todo lo que había pasado. Por eso escribe ese libro. Pero vamos ahora, ya hablando de la fundación de Salta, del tema geográfico, hablando de la relación de Francisco de Gurruchaga, la toma de Güemes del Justina, del general Leal y el refugio Güemes, vamos al plan sanmartiniano. El plan sanmartiniano no nace de una carta apócrifa que en esta revista militar del año 1987, mi maestro, el coronel Héctor Piccinali, hizo un trabajo formidable, que yo se los recomiendo. El verdadero plan estratégico continental de San Martín no es el conocido que surge de una carta apócrifa. Y puso todos los elementos, yo lo conocí mucho y lo frecuenté mucho a Piccinali, demostrando que había sido un invento de Vicente Fidel López. Lo había hecho de trasuntos de familia. Y sobre esa carta, la patria no hará camino por este lado del norte más que no sea una guerra defensiva y nada más. Carta de San Martín a Nicolás Rodríguez Peña, que no existe, escrita el 22 de abril de 1814, donde Piccinali demostraba que en ese momento Chile estaba en manos patriotas. ¿Para qué iba a hacer San Martín un plan si estaba en manos patriotas? Pero aparte la carta era apócrifa, porque Vicente Fidel López lo había dicho. ¿Por qué se montó todo alrededor de esta carta? Para demostrar que Güemes era un defensor de la frontera norte, que era un mero gendarme, que él estaba para eso, y no para cumplir dos etapas de la guerra. Una defensiva
que fue la que cumplió durante 5 años, derrotando 5 invasiones realistas, con tropas preparadas absolutamente, como demostró en la primera invasión, ahora está trabajando en la del año 20, muy importante, Jorge Sáenz. Uy, no lo habías dicho. Lo digo yo. Pero está trabajando sobre eso porque fue muy importante, más importante capaz que la del 17. Y lo que tenía que pasar con Güemes era que él tenía que pasar a la ofensiva. San Martín le pedía pasar a la ofensiva. Y por eso hay una carta de San Martín que le manda, miren qué curiosidad, ¿no? El 2 de abril, aniversario de nuestras Malvinas, San Martín le escribe como general en jefe del Ejército de los Andes en operaciones sobre el Perú, después del acta de Rancagua, que al caer el gobierno central, San Martín llama a todos los oficiales para continuar la guerra y que elijan sus oficiales. Y se elige San Martín, general en jefe del Ejército, y a Güemes, general de jefe del Ejército de Observación sobre el Alto Perú. Sobre esta carta se habla muy poco. Y fíjense lo que le dice San Martín. Vuestra Señoría es el general en jefe del Ejército de Observación por sus conocimientos distinguidos, sus servicios notorios, la localidad de su provincia, lo que vengo explicando, y voluntaria aclamación de los jefes y tropas del Ejército Auxiliar del Perú. A vuestra Señoría, pues, corresponde desempeñar con la dignidad que sabe las delicadas funciones de esa superior calificación militar. Me obligo solemnemente a pagar cuantos auxilios se presten a usted a favor del Ejército, desde luego que nos posesionamos del Perú. Es decir, Güemes tenía que hacer un avance hacia el Alto Perú, ocupar Potosí y, de ser posible, llegar a Lima en ejércitos convergentes. Generalmente los historiadores de nota y sus epígonos, los que lo siguen, dicen que eso es una ucronía de la historia porque no pasó. Sin embargo, la vanguardia de Güemes, al mando de José Miguel Lanza, inició su avance en diciembre de 1820 y terminó peleando en Ayacucho. La vanguardia. Les puedo leer, porque las tengo, las instrucciones de Güemes de lo que tenía que hacer Lanza, que era un caudillo militar de la zona de La Paz, porque obedecían los guerreros de Bolivia, del Alto Perú, le obedecían a Güemes. Y Lanza terminó peleando en Ayacucho. Lo que no pudo avanzar fue el grueso del ejército de Güemes. Una serie de factores, a pesar de que inició el avance, la vanguardia de esa retaguardia, que era de 2.000 hombres al mando de Alejandro Heredia, y Güemes le escribe a O'Higgins y a San Martín diciéndole, ya marchan con un lema, morir por la patria es gloria. Y está todos los pertrechos también. Y le manda cartas como gobernador de Salta y comandante de las milicias de Salta y jefe del Ejército de Observación sobre el Alto Perú, le manda la designación a los gobernadores de todas las provincias de ese momento, pidiéndole encarecidamente auxilio, porque es fundamental para acompañarlo a San Martín y terminar nuestra guerra y no prolongarla. Lamentablemente, como ustedes saben, en 1820, la anarquía, eran anárquicos José María Paz, Busto, y eran anárquicos López y Ramírez, todos voltearon el gobierno central y al voltearse el gobierno central quedamos sin un poder y divididos, fundamentalmente también dividido Tucumán, que fue un elemento clave, que ya en 1814 se había utilizado separarnos, con Bernabé Arauz. Ese planteo de la división anárquica es lo que impide que Güemes pueda avanzar. Y ese complot, que duró más o menos un año, esa anarquía, esa disgregación, esa lucha de intereses, se van a coaligar todos aquellos que durante 5 años de guerra, como decía Joaquín Castellano, querían patria sin gastar, teniendo que gastar renunciaban a la patria. Ya no querían gastar más. Era lógico. Yo hoy le pregunto a muchos que se manejan con el criterio de la lucha de clases, entonces dice la oligarquía salteña lo mató a Güemes. Y yo le pregunto a muchos de ellos que son comerciantes, porque tienen su platilla, y digo, che, ¿y ustedes gastarían un año en una guerra?
¿Hubieran puesto el pecho también a las balas como muchos de los terratenientes salteños? Había que tener también aguante, porque estaban poniendo dinero, estaban poniendo esfuerzo, y Güemes lo llevaba más allá, en préstito. Entonces las provincias se empobrecían y las demás no ayudaban. Yo el miércoles tengo que dar una conferencia y voy a decir una cosa muy dura en un instituto que defiende a Juan Manuel de Rosas. Le voy a decir lo que dice Carlos Ibarguren, precursor del revisionismo histórico, en su libro Juan Manuel de Rosas, su vida, su drama y su tiempo, que hay que leerlo porque es muy interesante. Dice, mientras en el norte se peleaba, don Juan Manuel no le interesaba la guerra de la independencia, le interesaban sus intereses. Y por eso llegó a tener 60 arados en los campos de Buenos Aires. Se movió en el 20 ante el desorden, pero no se movió e hizo un pacto con Estanislao López, que yo le llamo el pacto con olor a bosta, porque le dio casi 40.000 cabezas de ganado. Y Güemes pedía por favor que le den caballos, mulas, reses para alimentar las tropas para avanzar sobre el Alto Perú y terminar luchando junto a San Martín. ¿Se dan cuenta la miopía mental de la época? En el 20 no se olviden que nos pasaron cosas semejantes a lo que pasó en nuestro país en lo contemporáneo, cuando Belgrano muere el 20 de junio de 1820, con el médico que le manda a Güemes para que lo atienda, que es Joseph Redhat. Belgrano muere diciendo, hay patria mía, porque es el día de 3 gobernadores. Después tuvimos 4 presidentes. Este es el país anárquico que impide la realización de cosas grandes en nuestro país. ¿Por qué el plan sanmartiniano podría haberse cumplido? Porque lo estaban esperando en el Alto Perú. Porque Güemes tenía voluntad de patria, porque sus gauchos tenían voluntad de patria, sus oficiales tenían voluntad de patria y muchos terratenientes salteños seguían teniendo voluntad de patria y algunos jujeños también. Y algunas ayudas pequeñas hubo desde Córdoba, desde Mendoza. Por eso Luis Güemes dice que él fue un paciente buceador de documentos para escribir esta obra en 12 tomos, que lo pueden encontrar para entender una nueva historia argentina, no una revisionista, una nueva historia argentina. Que dice, con el fin de evitar así que la historia de nuestro antepasado se siga escribiendo en gran parte a contrapelo de la verdad, y a la vez dejar esclarecidas las motivaciones por las cuales, después de habérsele negado durante mucho tiempo su carácter de prócer, se avinieron a calificarlo como mero gendarme del norte, guardaespaldas de San Martín, pretendiendo se ignore, para paliar y cohonestar el descuartizamiento de las Provincias Unidas, que él no necesitaba inspiración ni tutoría de nadie, y que dadas sus condiciones y su trayectoria como guerrero hubiera llegado triunfante hasta la propia Lima, y de este modo la frontera norte no habría segmentado las Provincias Unidas en Salta, sino que se habría establecido en el límite con el Bajo Perú. Con el deliberado propósito de impedir esto último, fue privado sin variación de todo auxilio, impidiéndosele, por ejemplo, debelar totalmente al enemigo de su propio centro del Alto Perú, o por lo menos aniquilar a los realistas que invadían el territorio salteño, a quienes siempre derrotaba, pero aún derrotados retornaban a sus cuarteles para, una vez rehechos, atacar de nuevo en la primera oportunidad, prolongándose la guerra inveteradamente y por fin asesinado, y a la vez encubrir el expresado motivo de tales dilaciones y de tal muerte fue minimizada al máximo su figura histórica, incluso escamoteándose documentos o falsificándose otros para ocultar la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que el plan sanmartiniano, y sería aburrido leerles todo lo que dice O'Higgins sobre el plan sanmartiniano, lo que dicen Alejandro Heredia, quiénes son los que están obstaculizando el plan sanmartiniano, quiénes no están viendo esta posibilidad, quiénes boicotearon el Congreso que Güemes llamó en Catamarca para organizar militarmente la invasión al Alto Perú. La verdad es que si Güemes hubiera avanzado hacia el Alto Perú, San Martín, que estaba esperando frente a Lima, no hubiera necesitado la entrevista de Guayaquil, cuyo secreto fue la falta de fuerza que tuvo San Martín en ese momento y necesitó el apoyo de Bolívar, que ya era un pensamiento distinto.
Consecuentemente, San Martín, al quedarse sin fuerza en 1822, tuvo que retirarse al exilio. No fue un renunciamiento porque sí, fue un renunciamiento por la obligatoriedad de la necesidad militar. Ahí tuvo su patriotismo, pero se quedó sin Güemes. Tenía a Arenales, sin duda, que fue un militar extraordinario también, y los dos estudiaron en el regimiento fijo. Arenales y Güemes estudiaron en el regimiento fijo. Arenales en España y Güemes en Salta, cosa que habría alguna vez que estudiarlo militarmente, que tenía ese regimiento fijo para dar tales hombres de envergadura militar como fueron ellos dos. Si no hubiera sido asesinado Güemes, uno dice, bueno, pero esto no pasó. Pero hay que pensarlo. Hubiéramos sido los Estados Unidos de la América del Sur. Hubiéramos tenido salida al Pacífico. Güemes protegía el Pacífico en cobija. Hay documentos en mi libro, lo pongo. Y teníamos el Atlántico. Teníamos un país mineral en el Alto Perú y un país con vacas en las pampas. Teníamos la yerba mate. Y ustedes dirán, esto que está diciendo es casualidad. No. Minerales, yerba mate y carne fueron los elementos que en un documento de un lord inglés en 1711, que se llamaba Cómo humillar a España, dijo había que separar la minería de la carne y la yerba mate, que era la que permitía que los obreros pudieran trabajar más con los pulmones. Es una barbaridad, pero era así. Eso separaron, y al separar eso, se cayó. Fuimos países, ¿por qué no nos atrevimos a ser una gran nación? Güemes siempre habla de americanos. Pero yo voy a terminar con un poema. Porque los poemas dicen mucho más que los documentos y que... El poema se llama La tierra en armas y yo espero eso de mi país. Pero una fuerza nueva brotará del dolor y los puños crispados y el alma retorciéndose en sordas rebeldías, escupirá venganza contra todos los déspotas. Y la tierra callada y los hombres caídos, con espinas y dientes, les morderán las plantas. El espíritu heroico de nuestro gran caudillo será simiente grávida que el viento de la muerte vuelque en los corazones para infundirles ímpetus. Y cuanto más señores de la tierra oprimida se crean los intrusos, más brotarán rencores en zarzas y breñales, en páramos y montes, en nieves y torrentes, en lluvias y sequías. Toda la tierra en armas, toda la tierra nuestra, más nuestra desde ahora, que ha de absorber el cuerpo de nuestro héroe y de nuestro mártir. Toda la tierra en armas.